Muy bien, hoy voy a empezar este tema, no lo voy a terminar. Es justamente un mandamiento tan importante y la temática que nos ocupa requiere que le dediquemos por lo menos 2 clases. Los profesores Antonio Porras, guatemalteco, y Jorge Miras, español, han hecho este texto y pues pueden encontrarlos en internet. La temática de hoy, pues, se refiere en primer lugar a la posición que tiene este mandamiento en el Decálogo, pero luego pasaremos a hablar de cómo la familia trasciende tanto en la vida personal como en la vida social, y luego, pues, trataré de explicar los deberes de los hijos, los deberes de los padres y los demás deberes derivados del cuarto mandamiento. Bueno, pues uno podría plantearse si realmente existe o no existe una compenetración entre el amor divino y el amor humano que está en el origen de cada persona. Evidentemente, cuando se trae un hijo al mundo, pues siempre se trae ese hijo en colaboración con Dios, porque el ser humano es el único que procrea. El ser humano no se aparea, procrea. Y entonces esta distinción pues nos hace comprender la gran dignidad que tiene el amor a los padres y la gran dignidad de la comunión familiar, porque se participa de un modo muy intenso del amor a Dios. El motivo por el cual en la familia se da con una gran naturalidad del amor al prójimo como a sí mismo, es porque en el seno de la familia los demás no son otros cualquiera, sino que son unas personas vinculadas a mí por la sangre, vinculadas a mí por el parentesco, vinculadas a mí porque han cooperado con el poder de Dios para que viniera al mundo. Esto significa que aunque sean otros, no son ni ajenos ni extraños, porque participan de esa identidad que tienen los otros en la medida en que todos tienen algo de ese patrimonio genético. Y entonces el tener ese algo del patrimonio genético de los demás da una afinidad entre ellos muy intensa porque llevan la misma sangre o una parte de la misma sangre. Bien, entonces hay una identidad familiar. Nosotros en América Ibérica, Iberoamérica, utilizamos los 2 apellidos, padre y madre. En Estados Unidos, en Italia, en otros países de Europa, se pierde el apellido materno. En Portugal se antepone el apellido materno y después viene el paterno. En Israel solo se puede ser hebreo si uno es hijo de una madre hebrea. Bueno, entonces estamos ante una sociedad que tiene trascendencia social. Esta sociedad es la familia. Y el cuarto mandamiento atiende a 4 grupos de personas. Primero, los hijos en sus relaciones con sus padres. Después, las relaciones de parentesco con el resto de miembros del grupo familiar, de una familia extendida. Luego, el comportamiento respecto a la patria y a la gente mayor o que tiene alguna superioridad, alguna autoridad sobre nosotros. Y por supuesto, los deberes de los padres y de todos los que ejercitan alguna autoridad sobre otras personas. Ahí están las autoridades civiles, las autoridades religiosas, las autoridades militares, etcétera. Las autoridades académicas. Bien, entonces, nuestras relaciones con nuestro prójimo son reconocidas en el plano personal, porque el prójimo no es un simple individuo de la colectividad humana, sino que es alguien que tiene un papá y una mamá, que tiene una historia familiar
que pues tiene unos orígenes que en el caso de la familia son siempre próximos y por tanto merece una atención y un respeto singular. No solo la atención del oído, de la sonrisa, del ojo, sino que es una atención del corazón, de la cabeza. Bien, entonces la familia es el mejor instrumento para humanizar la sociedad y para personalizar la sociedad. Porque dentro de la familia es donde se educa el amor. Y claro, la educación en el amor que se da en la familia es una educación que puede ser en el amor ordenado o en el amor desordenado. Si la familia tiene desorden, lo que va a ocurrir es que la familia aporta patologías sociales a la sociedad. Si está mal integrada, si está desordenadamente integrada, entonces hay heridas que son difíciles de sanar, pero se pueden sanar. Sin embargo, lo óptimo es que la familia esté tan bien integrada, tan ordenada, que pues realmente aporten una humanización de la sociedad y que las personas sean reconocidas también en su individualidad. La fotografía escogida es una fotografía que lamentablemente hay muchas en internet, fotografías en las que uno busca familia y solo aparecen 2 niños, porque nos quieren meter en la cabeza que esa es la familia ideal, solo 2 hijos. Esto no podemos convertirlo en un paradigma, porque el número de hijos no se puede automatizar, ni en la abundancia ni en la escasez. Y no se puede, dijéramos, idealizar la familia así desde el punto de vista solo de algo que ideológicamente parecería conveniente, ¿verdad? Ideológicamente, pues la tendencia en este momento es, desde los ideólogos, reducir el número de hijos porque se parte de una visión malthusiana. Malthus preveía que iba a haber sobreabundancia de población y escasez de alimento. La verdad es que el mundo tiene una capacidad inmensa de producir alimentos y que aquí no sobra nadie. Ahora, una cosa es que no sobre nadie y otra cosa es que cada familia es responsable ante Dios de los hijos que trae a este mundo. Y esta responsabilidad que tienen los padres de los hijos que traen a este mundo es una responsabilidad que atañe pues a la capacidad que tienen física, psíquica, económica, para procrear, para educar, de tal modo que en el hogar haya espacio físico para todos, evitando la promiscuidad, que los padres tengan la capacidad para educarlos, no solo económica, porque a veces hay padres que tienen una gran capacidad física de procrear, pero tienen muchos límites psíquicos y por tanto, pues eso hay que medirlo también, porque imagínense ustedes que hay una mujer que tiene tantos límites psíquicos que con 2 niños se vuelve loca y se siente desbordada y bueno, pues ese es un factor que hay que considerar. Hay que considerarlo porque bueno, a lo mejor eso no lo podrá superar, quizás sí, pero eso no lo podemos evaluar con simples conocimientos de sentido común. Hará falta la intervención de algún especialista sensato. Bueno, entonces dicho esto, claro, puedo afirmar que la sede natural para educar en el amor es justamente la familia. Y, y claro, esa educación recta en el amor responsable, en el amor ordenado, en el amor limpio, en el amor fiel, bueno, es una educación que, que trasciende a las personas y se difunde a partir de la familia.
Hay mucha originalidad y mucha profundidad en la familia. Y esta aportación es una aportación extraordinaria al mundo entero. Queremos construir un mundo más sereno. Bien, aquí en esta fotografía ya conseguí que hubiera 5 niños en la fotografía. La familia tenemos que aprender a verla como patrimonio de la humanidad. Y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué deberes tiene la sociedad respecto al matrimonio y la familia? Primero, apoyar la familia, apoyar el matrimonio auténtico, fortalecerlos. Luego, reconocer su naturaleza que no se puede equiparar a ninguna otra unión que no sea de un solo hombre con una sola mujer. Y finalmente, favorecer la prosperidad de la familia, asegurándonos de que haya una moralidad pública que permita una sana ecología moral. Por tanto, no nos interesa solo la ecología material, es decir, la ecología del medio ambiente. Nos interesa que el ambiente, no solo desde el punto de vista climatológico, del cuidado de la naturaleza, los árboles, las especies, pues nos interesa que también haya una moralidad pública que permita vivir en orden y en paz. Entonces, las relaciones nuestras con el prójimo siempre hay que reconocerlas en el plano personal, por lo que ya hemos hablado antes y ahora repito, volviendo a citar el catecismo en el 2212. El prójimo no es un simple individuo de una colectividad anónima, sino que es alguien. Es alguien y por tanto necesita ser valorado como alguien. Bien, entonces la paternidad divina es la fuente, según dice Efesios 3, 14 y 15, de la paternidad humana. Lamentablemente vi una traducción de Efesios 3, 14, 15. Me parece que la encontré en la Biblia latinoamericana, que es equívoca y que dice que no dice el texto original dice que de Dios procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, pero la traducción que han hecho ahí dice que toda patria viene de Dios. Es bien distinto hablar de patria que hablar de paternidad. Bueno, aquí otra familia numerosa. Muy bien. Entonces, lo que llamamos piedad filial, respeto a los padres, la virtud de la piedad, el respeto a los padres tiene un ingrediente fuerte de gratitud. De gratitud porque al fin y al cabo los hijos somos deudores insolventes de los padres, pero claro, cuando uno empieza a desmenuzar cuáles son mis deudas, se encuentra en primer término con el don de la vida. Pero luego se da uno cuenta cuánto amor han puesto, cuánto trabajo y cómo se han esforzado para que los hijos crezcan no solo en edad, robustos no solo desde el punto de vista físico, sino sanos también desde el punto de vista moral, que crezcan en gracia, en sabiduría celestial. De ahí que el mandamiento que aparece en la escritura, con todo tu corazón honra a tu padre y no olvides los dolores de tu madre. Honrar es mucho más que un beso. El honrar es gratitud y pregunta. El Siráchide, el libro del Eclesiastés, pregunta, bueno, pero ¿cómo le pagarás a tus padres lo que han hecho contigo? O sea, no podemos pagar. Por tanto, todos los servicios que hagamos, sin caer en familiosis, ni en mamitis, ni en papitis, pero el servicio ordenado, desinteresado a los padres. Me decía un muchacho, arquitecto, que su papá le había encargado hacer unos planos y unas construcciones. Me decía él, yo no le puedo cobrar a mi papá, porque él pensaba que era parte
de su deber filial en cuanto que decía él, bueno, mi papá me mantuvo, me costeó todos los estudios, ¿cómo le voy a cobrar yo esto a él? Si todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a él, a mi papá y a mi mamá. Bueno, entonces, durante el tiempo de sujeción de los hijos a los padres, tienen que obedecer, siempre y cuando los padres disponen aquello para el bien de los hijos y el bien de la familia. Pero esto termina cuando los hijos se emancipan. Sin embargo, lo que no cesa nunca es el respeto. Y si los papás mandaran algo que se opone a la ley de Dios, pues los hijos tendrían el deber de oponerse a aquello que sus padres mandan y que está en oposición con la ley de Dios. Bueno, este oponerse no es un oponerse violento, sino que es un oponerse respetuoso, pero un oponerse que evidentemente, pues, con todo el respeto del mundo, el respeto que se merecen los padres, pero si hay que oponerse fuertemente, pues se oponen fuertemente, dependiendo de cuál es la magnitud del asunto de que se trate. Por tanto, una de las cosas que los hijos tienen que aprender a hacer es, tienen que aprender a anteponer eh, la ley de Dios y la voluntad de Dios a los deseos de sus padres. Bueno, ¿qué pasa con los hijos mayores de edad? Ellos tienen unas responsabilidades para con sus padres, pero son unas responsabilidades que también están entrelazadas con las que tienen con la propia familia que ellos han organizado. Entonces, sin embargo, en la medida de sus posibilidades, tienen que velar por la ayuda material y moral a sus padres, porque cuando llegan a los años de la vejez, pueden padecer límites para seguir trabajando. Pueden estar padeciendo límites para ganarse la vida o límites por la edad en que están o límites. Ahora, el cuarto mandamiento no nos habla de si los padres han sido buenos o no lo han sido. Nos manda a honrarlos. Este honrar a los padres no depende de que los padres sean perfectos, sino que el honrar a los padres es un acto de los hijos que prescinde de los méritos que tengan los padres y dice que, claro, todos los padres son buenos, pero no todas las infancias son serenas. Y sin embargo, todos los hijos pueden ser felices. Claro, ¿esto cómo se compagina? Porque si yo quiero alcanzar una vida plena y feliz, también eso depende del reconocimiento justo hacia mis padres, que son los que me han puesto en el mundo. Puede ser que no se hayan portado bien. Hay muchos santos, dice el Papa Francisco, y muchísimos cristianos que han tenido una infancia dolorosa, pero después han sido capaces de vivir en una vida luminosa gracias a Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo les llevó a reconciliarse con la vida, con su propia historia? Bueno, entonces los hijos tendrán que evitar juzgar a sus padres y conforme van madurando tienen que aprender a perdonar y aprender a comprender, pero no pueden negar la realidad de lo que ya vivieron porque esa realidad eso es imborrable y quizás es una vida muy dura, muy difícil. Sin embargo, la tienen que valorar desde Dios y valorarla desde Dios, tanto respecto a sus papás como respecto a la propia vida, sin hacerse víctimas. Bien, por otra parte, para los padres, cada hijo es una bendición y una muestra de confianza que Dios tiene con ellos cuando
les ha enviado un hijo. Claro, eso no indica que los padres tengan que estar ciegos. Puede venirles un hijo enfermo y aquel hijo enfermo es una bendición de Dios. Y es una muestra de confianza de Dios con ellos. Creo que ser planificado. Y tampoco es bueno hablar de que los hijos, me llegó un hijo sorpresa, un hijo que no queríamos, porque eso es muy triste que se plantee así. Y a veces los hijos saben, porque sus padres se los han dicho, que no los esperaban y que no los querían. Esto, ese tipo de planteamientos, si fuera cierto, que se quede en la confesión y en la dirección espiritual, pero que no trascienda a los hijos, que se quede en la confesión para el arrepentimiento. Bueno, ahora, como he dicho antes, los padres tienen que valorar si pueden o no pueden traer otro hijo. Pero si a pesar de haberlo valorado y de haber puesto los medios humanos lícitos y los medios divinos, vino otro hijo, ese hijo es un regalo de Dios, una bendición de Dios. Bien, los padres cuidan de las necesidades materiales de sus hijos y procuran darles una recta educación humana y cristiana. Por tanto, pues el papel de los padres no se puede suplir. Es muy difícil suplir a los papás, pero en ese trabajo es un trabajo que cada uno tiene que asumir con responsabilidad. Entonces, los padres, nadie les puede quitar el derecho que tienen de educar a sus hijos. Esto no lo puede sustituir el Estado. Se cayó la señal, ¿va? Afirmativo. Ok, esperemos un ratito. Puede ser que la señal está mal ahí. No, Mario, no tenemos audio. Puede ser que todavía esté bajo la señal. Don Mario, si nos escucha, no le estamos escuchando. Ahora ya Ahora me sí, escuchan, ¿sí? ahora sí, Muy bien. ya. Ya ven la diapositiva, ¿ya? Correcto, ya la vemos. Muy bien. Bueno,
Entonces les decía, este es el tipo de hogar que cada uno está llamado a crear. Ahí, en un hogar así, donde hay amor, perdón, respeto, fidelidad, servicio desinteresado, ahí hay educación en virtudes y valores. Bien, entonces los padres dan ejemplo, pero además enseñan con la palabra y le enseñan a los hijos a que se conozcan. Les enseñan a vivir libremente, generosamente, a vivir la alegría, la sinceridad, a ser honestos, a dialogar con todas las personas, a acoger las verdades de la fe con profundidad. Esto se transmite de una generación a otra. Les enseñan a adentrarse en una vida de piedad que sea sencilla y que sea personal. Procuran con naturalidad dar ejemplo de cómo se vuelve a comenzar, se recomienza la lucha para que nuestra conducta sea condición de hijos y les enseñan a vivir la vida con sentido de vocación, por tanto, con sentido de llamada de Dios. Okay. Los padres se dan cuenta de que cuentan con la gracia de Dios, que si no, no podrían hacer su tarea. Es cierto, tienen que poner los medios humanos, tienen que valorar las cosas, pero tienen que contar con la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que más importa con los hijos? Hay papás que quieren a toda costa que los hijos se vayan al extranjero para que aprendan otros idiomas y desde muy jovencitos los sacan de la familia y los mandan a hacer el high school fuera del país, pero a lo mejor no tienen la madurez que necesitan para vivir fuera del país. Entonces tienen que valorar a hijos maduros, a hijos inmaduros. Luego, pues contar con la gracia. Si los hijos no se portan bien, hay que redoblar los medios sobrenaturales. Y con cariño hay que ir ayudándoles y mostrándoles el camino para que se porten bien. Bueno, entonces cada hijo es singular y por tanto tiene unas características y nosotros. Pero además tienen que enseñarles a usar la libertad como un don que han recibido ellos, individualmente considerados, pero no para hacer lo que les dé la gana, sino lo que les dicta la inteligencia iluminada por la fe. Si la libertad se queda en el puro plano de la voluntad y no, el corazón nunca apela a la inteligencia para consultar si aquel bien es auténtico, entonces los hijos van a crecer con un desorden porque su libertad está reducida a lo puramente sensible. Ahí no hay una educación de la inteligencia para usar bien de la libertad. Bueno, entonces los hijos tienen que aprender a usar bien la libertad con responsabilidad. Particularmente piensen ustedes lo que es el uso de los medios de la tecnología les ofrece para la... Tienen adicción a las pantallas y por tanto tendrán que superarla. ¿Por qué cayeron en esa adicción? En parte porque no se les enseñó a usarla con sabiduría. Bueno, entonces es fecundísimo y fundamental que los padres den ejemplo con su propia conducta. Fecundísimo y es fundamental. Si los padres aprenden a ganarse el cariño, ¿Me volvió a caer o no? Sí se volvió a caer.
Otra vez se fue la señal, aquí ya la hemos recuperado. Entonces, cosas que quieran preguntar, con mucho gusto, porque la anterior era la última diapositiva. ¿Qué diapositiva era, don Mario? Perdón. Entonces, estábamos en la diapositiva número 21. Ok. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa que quieran preguntar, estoy aquí a disposición de ustedes. ¿Puedo hacer una pregunta, don Mario? Buenas noches. Se volvió a caer, creo yo. Sí, se volvió a caer la señal. Tenemos un ratito que va a recuperar. Tenemos un ratito, no abandonemos todavía. Juan, mi consejo es que si quieres escribir ahí tal vez en el chat o yo le puedo pasar las preguntas a don Mario. No sé, Enterado. Gracias. sí, pásame la pregunta o los que tengan pregunta, escríbanla en el chat y yo se las paso a don Mario y el que nos conteste, ¿no? ¿Puedo hablar? Sí, sí puedes hablar. Bueno, yo solo quería una pregunta muy casual, pero como se le ocurren a uno cosas. Ahora que hay tantos refugiados de todo el mundo, de Ucrania, de esto, del otro, es muy generoso recibir a alguien, algún refugiado, ¿verdad? Por supuesto. Y tantas familias, ¿qué se le puede decir a tantas familias para que acepten a algún niño o niña refugiado, ¿verdad? Claro que sin entrar en mayor detalle, pues porque hay muchos problemas en eso, ¿verdad? Muchos, no muchos problemas, no, sino muchas circunstancias, ¿verdad? Gracias, gracias. Yo le voy a tratar de transmitir eso a don Mario, Juan, ¿oíste? Gracias, muchas gracias. Pues si quieren, lo que podemos hacer es rezar un Ave María y nos vamos, yo le explico a don Mario. ¿Les parece? Antes de que nos retiremos, señores, buenas noches. Les saludo de acá de Shela. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Les saluda Mario Pisqui de Shela. ¿Qué tal, Mario? Yo solamente para sugerir mejor que se repita de nuevo la clase, porque para mí en lo personal está bastante interesante, ¿va? Sí, es bonito. Sería bueno, considero yo, si es posible, poderla repetir la próxima semana. Yo le propongo eso a don Mario. De acuerdo, gracias. Ok, para mientras, pues si quieren terminamos con un Ave María.
Dios te salve acuerdo. María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre María, de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros Los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de ahora en nuestra nuestra muerte. muerte. amén. Bueno, que pasen buena noche y muchas gracias. Igualmente, saludos. Gracias, Gracias, buenas Klaus. noches. Buenas señores. noches, muchas gracias. Buenas noches a